Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más del podcast de la sección de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy grabamos a jueves 22 de febrero de 2024. Estamos aquí, pues son justo las 7:30 de la tarde y nada, la verdad es que hoy un tiempecito muy bueno, mucho calor, pero parece que este fin de semana viene un poco de tormenta. Vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Y bueno, yo la verdad es que siempre lo digo, sé que soy muy repetida, de que en todos los episodios estoy muy agradecida de poder entrevistar a la gente que entrevisto y muy contenta por grabar este tipo de episodios que están surgiendo en la sección, que son tan interesantes. Y yo creo que tiene una connotación un poquito más especial, pues porque va a ser formato de entrevista como venimos estando acostumbrados, pero va a ser un formato de entrevista donde una persona nos va a contar desde su punto de vista y desde su vivencia, pues cómo ha vivido una experiencia concreta, en este caso con un trastorno neurológico funcional. Y ella es Marian, que me acompaña aquí esta tarde. Yo la verdad que no la conozco mucho porque ahora os cuento un poquito cómo iniciamos nosotras la conversación y cómo me pareció interesante darle este espacio, ¿no? y este tiempo a ella. Y la verdad que yo súper agradecida porque ella dijo que sí desde el primer momento. Y bueno, pues todo surgió un poquito a raíz del el Congreso de Trastornos Neurológicos Funcionales que organizamos desde la Fundación AISE justo a finales de este año pasado, de 2023. Hubo un momento, ¿no? Tuvimos la suerte de que Marian fue una de las asistentes y en una de las secciones del Congreso, pues hubo una mesa redonda y en esa mesa redonda pues intervinieron diferentes profesionales que habían participado con algunas charlas y demás. Y pues se abrió un turno de intervenciones, ¿no? Entre los asistentes y demás, y ahí pues Marian intervino y ella pues comentó que había vivido una experiencia con trastorno neurológico funcional hacía un tiempo atrás y comentaba pues algunas carencias, ¿no? Que ella vio en el tratamiento y en cómo se le acompañó o qué tipo de respuesta tuvo en ese momento. Entonces, a mí me gustó mucho que saliera como ese espíritu crítico desde una persona que lo había vivido en primera persona y que había pasado por ese proceso, porque es cierto, pues que como ya sabéis nosotros en el Congreso y ahora ya cada vez más se habla del diagnóstico impositivo y de todo lo que hay que hacer, pero bueno, también creo que es interesante que al final esto es algo que dentro de la neurociencia clínica es relativamente nuevo, que a lo mejor no todos los equipos están igualmente preparados pues, por la diversidad de la entidad y porque algunas veces pues, no es fácil de entender, creo yo, a primera vista, o no es lo común que te puedas encontrar a lo largo de tu trayectoria profesional y personal. Entonces creo que con los casos clínicos y con los casos en primera persona y con las experiencias particulares es con lo que más se aprende. Y creo que con esto hoy pues podemos aprender mucho y nos podemos llevar pues una conversación muy interesante. Así que bueno, después de esta pequeña introducción, Marian, pues no sé si tú te quieres presentar un poquito y contarnos cómo estás. Bueno, hola. Bueno, en primer lugar, seguir dando las gracias por la visibilidad que le estáis dando a ese tipo de trastornos, porque, como tú dices, todavía hay muchos médicos que no lo conocen, no lo contemplan o están todavía anclados a esa idea que ha habido siempre, que, bueno, ahora profundizaremos más en ella, supongo, de que somos personas como, pues, que somatizamos o incluso que tenemos alguna ganancia, ¿no?, al manifestar este tipo de síntomas y, bueno, toda esta historia que hay unida a estos trastornos funcionales, ¿no? Y bueno, y esta iniciativa también de en primera persona es rara para la que habla, supongo que todos te habrán dicho lo mismo, ¿no? Porque hablar de uno mismo aquí pues no es fácil, pero
pero quiero contribuir también, ¿no?, a esa visibilidad de todo lo que ya la ciencia ha avanzado y conoce, y que luego no se traslada a la práctica clínica de médicos o en el caso mío concreto, a la fisioterapia. Entonces, presentarme, pues, brevemente, pues yo inicié mi carrera profesional como economista, como, sobre todo en el tema de marketing y gestión de entidades no lucrativas, fundaciones, asociaciones, y estuve trabajando ahí pues como 15 años o más. Y luego a raíz de lo que me ocurrió, me quedé tan absolutamente sorprendida, ¿no?, de que algo así podía ocurrir, ¿no?, aparentemente de un día para otro, ¿no?, que quise profundizar y entender lo que me estaba pasando. Y ya pues cambié completamente y empecé a estudiar primero algunas terapias manuales que me ayudaron en las partes más agudas del proceso. Luego ya hice fisioterapia y ya lo último ha sido especializarme en fisioterapia vestibular, que es la que se dedica al trastorno del equilibrio en general, y dentro del equilibrio, pues uno que es muy común, que ahora sé que es muy común, que es una cosa que parece que solo te ha pasado a ti, que es rarísimo, y cuando miras y estudias un poquito, ves que es una segunda causa más común de mareo crónico. Es este trastorno funcional, ¿no? Y entonces ahora me dedico a eso, a tratar a pacientes que han pasado por este mismo proceso. Así que es un poco la presentación así cortita. Qué bueno, ¿no? Es decir, que tú tenías una trayectoria profesional concreta, pero a raíz de tu vivencia, ¿no? Y de ese proceso por el que pasaste, cambiaste, ¿no? Totalmente esa trayectoria. Pues imagino que por lo que has comentado primero, por ser un poco autodidacta, ¿no? En ti misma y por conocer y aprender un poco cómo se desarrollan determinadas cuestiones a nivel fisiológico, ¿no? Y a nivel de cuerpo. Y ahora te dedicas Sí, a ayudar, ¿no? A personas que han pasado por algo parecido a lo que tú también viviste, ¿no? eso es. Y también por seguir aprendiendo de mí. Esto es un proceso que yo creo que no termina. O sea, una vez que has mm, como visto lo frágil de alguna forma, ¿no?, que es, o lo complejo que es el equilibrio, yo creo que no dejas nunca de querer saber más y de descubrir más, y eso te va dando cada vez más solidez en tu vida y también en tu postura. Entonces, yo creo que también con cada paciente yo aprendo de estos procesos y me enriquece tanto que también lo hago por mí, no solamente por la persona que viene. Sí, qué bueno, ¿no? Totalmente, porque yo creo que a todos los que trabajamos con personas nos pasa un poco eso que tú cuentas, ¿no? Que yo creo que también hay una parte, aunque a lo mejor suene algo paradójico, pero egoísta, porque trabajar con personas nos reconforta mucho, ¿no? Y nos hace aprender muchas cosas. Entonces, yo lo digo, ¿no? Yo de administrativo, pues un trabajo que valoro muchísimo, pero me aburriría un montón. Sin embargo, pues en la interacción y en esa comunicación humana es como que a determinadas personas pues nos aporta, ¿no? Y por eso nos dedicamos a ello y es lo que nos gusta. Así que bueno, aunque ya has introducido un poquito cosas de mareo, ¿no? Y de tema vestibular, em, no sé si puedes contarnos un poquito cómo empezó tu proceso dentro del trastorno neurológico funcional, que bueno, para algún oyente que a lo mejor no haya escuchado el recorrido que nosotros tenemos en el podcast de trastornos neurológicos funcionales, que remito
a grandes episodios que ya se han grabado en la sección de neurofisioterapia sobre este tema, ¿no? Y uno de ellos es el capítulo, por ejemplo, número 100, que se grabó con Víctor Mayordomo y Daniel Macías, que lo entrevistó Juan, y son dos grandes neurólogos que son de las personas referentes en España, ¿no? en este ámbito, y creo que aportaron unas claves muy interesantes en ese capítulo para quien quiera ahondar y quien quiera interesarse más un poquito en este tema. Pero bueno, a modo de resumen, lo que podemos decir del trastorno neurológico funcional, y ahora si te parece, Marian, pues ya vamos añadiendo cositas, es que al final en este tipo de entidad pues hay una serie de manifestaciones, ¿no? Ya sean pues a nivel físico, a nivel de fatiga, a nivel cognitivo, a nivel de cualquier modalidad sensorial, y en esa expresión física pues se puede dar de manera muy variopinta, pero luego digamos, a nivel de pruebas estructurales o pruebas de diagnóstico, donde se leen pues, esos componentes más orgánicos, pues es cierto que normalmente no suele salir nada, ¿no? Aunque luego ya vamos viendo que la ciencia va avanzando y a nivel funcional sí se están viendo en pruebas de neuroimagen funcional y en otras pruebas que son que miden o que valoran más las cuestiones de comunicación cerebral, sí que se están ya observando muchas cosas, pero es cierto como que a nivel estructural no aparece nada, pero sí que se produce una sintomatología dentro de la persona. Entonces, bueno, pues esto es cierto que dentro del mundo sanitario muchas veces no se capta del todo bien, ¿no? O no se sabe encuadrar del todo bien, pues por lo que tú ya también has introducido, pues de que se piensa que a lo mejor es una somatización, que a lo mejor hay alguna ganancia o que hay un componente súper psicológico que está detrás, y ya pues se ha venido probando que no siempre es así, que hay veces que puede ser, que hay veces que no, y que a lo mejor, aunque lo haya, ese componente psicológico tampoco es una relación causa-efecto de luego la Exacto. sintomatología, ¿no? que va apareciendo y que Sobre va todo que son viviendo la cosas, persona. eso es, que son cosas diferentes y se tratan de forma diferente. Entonces, eso es fundamental que quede claro. Total. Entonces, no sé si un poquito a raíz de esta introducción, Marian, tú nos puedes contar, pues, cómo empezaron los síntomas, cómo lo que tú recuerdas o lo que tú nos quieras compartir ahora. Sí, he hecho ahí una listilla porque ya no me acordaba, porque yo, todo esto empezó en el 2014, hace 10 años, cuando empecé yo. Y pues empezó una noche, estaba en una reunión con amigos en su casa, y recuerdo que estaba en una mecedora y de repente fue como si ese movimiento suave que tenía la mecedora me lanzase a una velocidad increíble, y ya no recuerdo bien si era hacia el suelo o hacia arriba, no sé, pero sentí una sensación de que yo me movía a una velocidad exagerada. Claro, me llevé un susto brutal, me recompuse ahí un poco como pude, y decidí irme a casa. Y en el coche, cuando fui a introducir la llave en el contacto, de nuevo tuve esa sensación de velocidad. Volví un poco también a recuperarme, llegué a casa y ya cuando fui a lavarme los dientes para acostarme y agaché la cabeza, ahí ya fui al suelo directamente porque la violencia, digamos, de la sensación de caída hizo, creo yo, ya ahí no distingo si me caí o fue el decir yo me voy al suelo para no caerme, ¿no? Y ahí ya me ayudaron a llegar a la cama y ahí ya empecé un proceso que yo había tenido antes crisis de vértigo en alguna ocasión. Entonces, bueno, pues yo no le di mayor importancia, dije, pues esto es otra crisis de vértigo, pero en lugar de mejorar, al pasar 2 o 3 días, que es lo que me había pasado antes, pues empecé a sentirme peor.
y cualquier movimiento de la cabeza en cualquier dirección me generaba una sensación de giro, de movimiento y de malestar. Y bueno, ya lo típico de náuseas, vómitos. Y bueno, pues esperé a ver si mejoraba, pero no fue así, sino que empezó un poco a unirse otras sintomatologías, ¿no? Por ejemplo, ya tuve que dejar de utilizar lo típico que me intentan mirar el móvil, ¿no? Para entretenerte o para leer, pues ya no podía fijar la mirada. Bueno, más o menos eran los síntomas más potentes, ¿no? Y los que me llevaron a empezar a ver a médicos, porque yo hasta ahora, como había tenido otras crisis vertiginosas así, pues no le di mayor importancia, pero ya empecé a mi peregrinaje, ¿no? Que es otra cosa que nos caracteriza. Entonces, bueno, empecé por el otorrino, me dijeron que había un otorrino muy bueno en Málaga, fui, me hizo toda la batería de pruebas, incluida la prueba calórica, que eso solamente sabe lo que es el que lo ha pasado, porque eso te estimula en el oído interno y aquello empieza a girar como si estuviese sentada en la hélice de un helicóptero. Aquello es. Pero bueno, es cierto que si alguien tiene que hacérsela, se pasa rápido. O sea, a los pocos segundos se pasa. Pero bueno, me hicieron toda la batería de pruebas y me dijeron que no tenía nada de oído interno. Me hicieron resonancia, todo, bueno, el completo, ¿no? Entonces me pasaron a medicina interna. En medicina interna ya fue la primera vez que me dijeron, a usted no le pasa nada. Y pues me mandaron para mi casa. Ya no recuerdo qué otro médico fui a ver y entonces acabé en psiquiatría. Me dijeron que no tenía depresión, pero que aún así me iban a mandar un antidepresivo. El antidepresivo no me sentó nada bien porque yo sentía incluso que me desconectaba más de lo que me rodeaba, ¿no? Porque yo lo viví también como un proceso de desconexión, al estar despierta era tan desagradable la sensación de movimiento que yo creo que también es algo defensivo, ¿no? El decir me alejo del entorno, ¿no? Me meto un poco en mí para hacer esto soportable, digamos, ¿no? Y entonces eso no lo estuve tomando mucho tiempo. Tuve la suerte de que el médico de la Mutua, yo ya estaba de baja, claro, fue el que me dijo, es que tú no tienes depresión, entonces busca otro camino porque no tiene sentido que tomes antidepresivos que lo que van a hacer es dejarte todavía más cansada, más, ¿no? Bueno, lo que hace el antidepresivo, ¿no? Luego fui a un traumatólogo porque ya la idea de que era del cuello siempre había estado por ahí flotando y ya pues parecía que sí, que era del cuello. Fui a un traumatólogo y él me dijo que tenía la mala suerte de que me pisaba la manguera. Lo que quería decir es que me explicó que mis contracturas cervicales presionaban los vasos sanguíneos que regaban mi cerebro. Entonces tenía un problema de riego cerebral. Claro, ahora ya después de leer y de estudiar, pues eso es una tontería como un piano. Pero en ese momento yo pensé que sí, que me faltaba riego en el cerebro, ¿no? Entonces ya es que no quieren mover el cuello y empecé mi periplo por fisioterapeutas. Personalmente a mí no me fue nada bien porque estaban enfocados en darme masaje y en los puntos gatillo de las suboccipitales, que yo llego un momento que digo, mira, es que va a llegar adentro, vamos, ¿va? Digo, y ahora ya lo pienso, digo, alguno tocó el tálamo, por lo menos, vamos, porque era todas sus ganas era de presionar los puntos gatillos del cuello, y a mí aquello no me ayudó nada, ¿no? Luego, esto puede ser largo, pero sí te lo voy a contar porque he dado más vueltas por médicos, como digo yo, terapias confesables e inconfesables. Pero esta sí que
como también se unieron problemas digestivos a la historia, fui también a un médico de digestivo, también muy conocido aquí en Málaga. Entonces él me dijo que yo era como un coche que tenía las ruedas mal alineadas. Entonces, si yo iba despacito, podía ir bien, pero en cuanto cogía un poquito de velocidad o en la trayectoria tenía curvas, pues que entonces me iba a poner enferma otra vez. Entonces, pues yo cogí todo este batiburrillo de historias, más, bueno, otras tantas esotéricas que os voy a ahorrar. Y entonces acabé sola en mi casa, en mi cama y se acabó la historia. Y entonces empezaron pues otra serie de síntomas, ya una kinesiofobia, o sea, miedo al movimiento brutal. Ya salir a la calle era una odisea, porque solamente el movimiento de la gente por la calle ya me suponía un mareo insoportable, ¿no? Entonces acabé en casa, en cama, y durante bastante tiempo, ¿no? Y cognitivamente también muy afectada, ¿no? Porque no podía leer, la tele, el mismo estímulo visual de la tele me generaba sensación de caída. Y bueno, ese fue el primer añito después de la crisis. Así. Vale. Pues la verdad es que hubo ahí un buen completo, ¿no? De sintomatología muy, muy ceñida al componente vestibular, que además justo también anticipo que va a ser uno de los próximos episodios dentro del podcast de la sección donde se va a hablar con un experto sobre mareo funcional, así que creo que a lo mejor puede que, pues si tú también puedas aportar un poco a ese capítulo o esto puede servir como introductorio, la verdad que me parecería súper interesante, ¿no? Porque la verdad es que lo que cuenta es como una sintomatología muy, muy vestibular, pero que efectivamente, pues desde el ámbito sanitario, pues no había una respuesta, ¿no? Estructurada o consistente con toda esa sintomatología. Entonces, bueno, pues tú ya nos has ido contando un poco todos esos tumbos que estuviste dando, cómo todo eso te estuvo afectando pues, a tu vida diaria, ¿no? Tú estabas de baja, tú no podías salir de casa, y cómo además pues esa sintomatología no es que se mantuviera, sino que fue increciendo, ¿no? Durante ese primer año. Sí, llegó un momento en que se estabilizaron, tampoco fue cada vez a peor todo el tiempo, pero llegó un momento en que se estabilizaba y fluctuaba. Entonces yo por la mañana miraba si me podía levantar, pues si me podía levantar muy despacio, como a tramos, ¿no? Con las almohadas, con tal, iba cada vez poniéndome más vertical. Ya cuando estaba ahí, pues hacía las cosas de la casa a mi ritmo y poco más. Había días que podía ir a dar un paseíto, pero bueno, y ya introduzco ya una de las cosas que más batalla dan y también con los pacientes que hemos estado viendo, que es otro síntoma del trastorno funcional, concretamente del que padecí yo, que es el catastrofismo, ¿no? Unido a esa hipervigilancia, se unen las dos, ¿no? Todo el tiempo te estás mirando cómo te sientes mal, piensas que no va a haber salida, ¿no? Entonces, ese sí que estaba ahí siempre y los síntomas pues fluctuaban, pero en una meseta que me permitía por lo menos estar por casa haciendo cosas o yendo con mi marido a algunos sitios, a la playa, a dar un paseo, cogida de la mano del brazo de él y ya te digo, fluctuaba. O sea que
Y en todo ese proceso evolutivo de aparición, mantenimiento y fluctuación de los síntomas, eh, digamos, hubo un momento de, o si nos puedes contar cuál fue el momento a lo mejor como de tocar un poco fondo y cuál fue el momento de empezar a salir, o cómo empezaste tú a, pues no sé si ya empezaste a formarte sobre esto y luego ya también me gustaría que nos contases un poquito, pues ahora ya todo el correlato, ¿no? Que tú conoces por todo lo que has estudiado y ahora por la gente con la que trabajas, pero cómo, ya que a nivel a lo mejor sanitario, por ejemplo, has comentado que en el ámbito de la fisioterapia, pues no te pudo eso ayudar, ¿cómo empezaste tú a llevar o a convivir más o menos con esta sintomatología? Pues mira, el momento en el que yo pensé que de esto podía haber un camino de vuelta, ya te digo, a mi rollo total, o sea, ya completamente desvinculada de la medicina, porque me habían dicho que no tenía nada. Entonces, una amiga, como era de Cuello, toda la idea es que era de Cuello, ¿no? Me habló de una terapia manual que a ella pues le había ido bien y se llama Chiatsu, es una terapia manual japonesa que, bueno, yo como lo había probado ya todo, pues allá que me fui, ¿no? Luego, me he formado en esa terapia y se conoce como una terapia manual, pero luego, sobre todo en el mundo anglosajón, está dentro de lo que se llama terapia mente-cuerpo. Entonces, esa terapia no iba tanto encaminada a quitar las contracturas, sino a, a volver a conectarte con tus sensaciones, con las de verdad, ¿no? Que lo que te decía yo, esa sensación de desconexión, ¿no? Y que lo que manda es esa idea de mareo que se instala en tu cabeza, y ahora sé, con todas las pruebas, además la batería de pruebas que existen ahora, que, que orgánicamente no está pasando nada. O sea, tu oído te está dando una información buena de tu equilibrio, y tu vista y todo tu cuerpo, ¿no? Porque todo tu cuerpo te informa de tu postura y de tu situación respecto a la gravedad. O sea, que toda esa información está llegando bien a tu cerebro, pero tu cerebro está entrando en unos procesos que como que obvia esa información, ¿no? Y entra en otros procesos de alerta, de protección, y le da como al botón mareo, ¿no? Y se desconecta de esa información que sí que es buena, y que si la utilizase y la pusiese como, le diese protagonismo, pues te estaría dando una percepción de tu equilibrio adecuada. Entonces, todo esto lo he pensado yo luego, ¿no? Después de decir, o sea, cómo una terapia manual eh, eh, hace que yo, cuando me levanto de esa sesión, vuelva a tener algo de ese aplomo, ¿no? De esa sensación de encontrarme en mi cuerpo otra vez en el espacio, y sentir que tengo algún control, ¿no? De mi cuerpo en el espacio. Y yo lo asocio a eso, ¿no? Y de hecho se llaman así, ¿no? Terapias mente-cuerpo, porque eh, conectan de nuevo, eh, eh, conectas de nuevo con tus sensaciones, ¿no? Y, y me fascinó tanto y además era una formación muy ligerita, una tarde a la semana. Si no podía levantarme ese día, pues no iba y punto, ¿no? Y hice los 3 años de Shiatsu, y de hecho mi TFG de fisioterapia lo hice de la evidencia científica del Shiatsu, ¿no? Porque son técnicas que es muy difícil hacer, es imposible hacer un doble ciego, ¿no? Porque el que da la terapia sabe lo que está haciendo, con lo cual es complicado, ¿no? Pero yo tengo que decir que estas terapias, que de alguna manera, que yo espero que en algún momento sepamos más sobre esto, hablan con el sistema nervioso autónomo y lo regulan de alguna manera, como que activan esa comunicación neuronal sana, ahí la modulan de alguna manera. Entonces, esa fue la primera vez que yo dije, uff, esto a lo mejor
se revierte, ¿no? O por lo menos se hace más manejable, ¿no? Y me hace más, pueda tener otra vez una vida más independiente y más libre, ¿no? Y ese La fue la verdad es que momento. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Porque yo creo que en este tipo de entidades como que cada uno tiene que encontrar cuál es la forma, ¿no? De, pues ya sea de movimiento, de actividad, de abordaje, ¿no? O de tratamiento con la que empieza a encontrarse, ¿no? Un poco como tú dices. Entonces, me parece súper interesante también como lo que nos has comentado de que tú ahora ya, pues por todo lo que has estudiado y demás, pues efectivamente, como que esas señales a nivel cerebral a lo mejor se están procesando bien, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero luego es cierto que a nivel funcional está habiendo esa distorsión, ¿no? Que también comentaba, por la exacto. cual, por mucho que haya un sistema que a lo mejor si, pues eso, si te hacen determinadas pruebas a nivel de otorrino o a nivel de reso o a nivel de tal, esté todo bien, la realidad es que luego hay una salida funcional que hace que tú pues te encuentres mal, que te encuentres que no te puedas mover, que te encuentres que cualquier estímulo visual que se mueve no lo puedas procesar. Entonces, claro, es muy importante como concienciar de que eso se produce, de que eso es así y que en esa línea luego ya cada uno pues encuentra una forma en la que, como tú dices, ¿no? Pues ya empieza a coger un poco tierra de alguna forma. Bueno, en tu caso es verdad que es que a lo mejor esta terminología nos viene muy bien porque es muy vestibular, ¿no? Lo vestibular, Sí, sí, coges tierra, estoy fuera, no sé qué, pero en cualquier otra, ¿no? En una expresión de un trastorno neurológico funcional, pues que pueda cursar con una hemiparesia, que pueda cursar con fatiga, que pueda cursar con disfagia, con trastornos cognitivos, ¿no? Es como o hay algo, intestinales, o ahí, ahí lo que quieras. efectivamente, ¿no? En cualquier expresión de nuestro sistema puede darse, ¿no? El trastorno neurológico funcional. Entonces, claro, pues eso, me parece muy interesante cómo tú a raíz de ahí, pues ya te empezaste a encontrar un poquito y también, es decir, hubo un proceso, además de encontrarte a nivel corpóreo, también fue ya ahí cuando empezaste a estudiar y también te empezó a llegar información pues, un poco del correlato, mm, digamos, a nivel pues, de lo que es un trastorno neurológico funcional o no, o tú eso ya luego lo No, no. escuchaste años, Sí, sí, tiempo eso lo he después. escuchado. O sea, yo, por hacer un poco cronológicamente la evolución muy rápida hasta que llego al punto que me dices, yo después de esto, y de nuevo, por sentido común, cogí a un entrenador que me venía a casa y me levantaba y me obligaba a moverme. Luego, a raíz de un amigo, empecé a hacer terapia cognitivo-conductual, que también me vino bien. O sea, yo entre el ejercicio físico al principio con el entrenador y luego ya a nivel entrenamiento funcional, para mí ha sido una de las claves, pero yo seguía con el problema. Lo que pasa es que más controlado, pero yo seguía sin saber lo que me estaba pasando y seguía cada vez que abría los ojos por la mañana, había días que sí, días que no, o estaba sentada tranquilamente en cualquier sitio y tenía esa sensación de irme. Lo que pasa es que, bueno, pues, ya sabía, a fuerza de veces que me había pasado, pues sabía que luego se iba yendo, ¿no? Pero yo seguía con una vida muy, muy limitada por mi mareo y luego estaba todo el tiempo con una sensación de estar embarcada. O sea, yo realmente puedo decir que me olvido del mareo. Es más, ahora leo en el coche, cosa que antes era impensable, ¿no?
o, o hago cosas, no sé, el otro día estuve haciendo escalada. O sea que yo hago cosas ahora, gracias a que conozco cómo funciona mi cerebro, ¿no? En relación al equilibrio y sobre todo a las sensaciones, ¿no? Que podemos meter en el mismo saco: mareo, fatiga, dolor, en fin. Ya ha sido a raíz de hace 2 años que conocí la fisioterapia vestibular y, y el PPPD, que es el diagnóstico, que es por las siglas son un lío, pero básicamente es un mareo, una percepción de mareo persistente, y hace menos todavía que sé que está dentro de lo que se llama trastornos neurológicos funcionales. O sea, eso ha sido hace muy recientemente y ha sido gracias a trabajar en esa dirección, que básicamente es educación, que fue lo que yo comenté en el congreso. Para un trastorno funcional, que claro, es un cerebro que está en modo enfermedad, digamos, aunque esté en un cuerpo sano, ¿no? Ese cerebro que está en modo enfermedad lo que gestiona al fin y al cabo es información. Entonces, meter la información de lo que está sucediendo, que pueda entender lo que está pasando y que es un proceso que tiene sus causas y sus razones y que se conocen y que se pueden ver, eso ya es una parte del tratamiento en sí importantísima, y que facilita además que seamos capaces de dar el siguiente paso, que es la exposición graduada a los estímulos, a los síntomas. O sea, eso para mí, educación y la parte conductual, o sea, el decir, me expongo yo porque quiero al síntoma, eso para mí son las claves de ir avanzando y saliendo del trastorno funcional. Por lo menos el que yo he padecido, no sé cómo son otros. Y también te ocurre lo mismo con la fatiga, ¿no? Igual, o sea, esa exposición graduada al ejercicio físico, aparte de todos los beneficios neurológicos que tiene el ejercicio físico, ¿no? Pero todo esto, o sea, digamos que ha habido dentro de mi proceso de mejora, el punto de inflexión fue hace 2 años, cuando yo supe que existía este diagnóstico, y lo estudié y entendí lo que había. Pero es que estamos hablando de que este diagnóstico como tal existe desde 2017. Es que eso es hace nada. Y los trastornos neurológicos funcionales, todavía hay muchos médicos que cuando tú le hablas de ellos, no, mm, es que no lo contemplan como una patología independiente de otras. Entonces, digamos que fue ahí. Hace año y medio, 2 años, cuando yo ya puedo decir que me levanto y sé que voy a ir a trabajar por la mañana y que puedo sentir mareo, porque el mareo no es más que una herramienta que tiene el cerebro para modificar mi conducta si piensa que estoy en peligro de alguna manera. Entonces, te da esa herramienta, ¿no? Puedes pensar, vale, lo tengo, pero no estoy en riesgo, voy a seguir, ¿no? Con lo que estoy haciendo, y ha sido hace nada. O sea, que bueno, Muy que bien, menos estamos mal, todavía que menos en mal, pañales. Paula. Sí, sí, estamos todavía en pañales, ¿no? Como nosotros Sí, decimos con respecto a este tema. Me gusta mucho un poco todo lo que nos estás contando y creo que puede ser interesante para la gente que nos escuche, bueno, tanto personas como profesionales, en fin, para todo el mundo, porque tú al final fuiste muy autodidacta, ¿no? Es decir, entonces no sé un poco por si hay o puede haber gente que se encuentre en una situación parecida. Entiendo por lo que tú dices que llegó un punto en el que conviviste como con esa distorsión de decir, vale, sí, yo estoy fatal, pero dentro de todo esto, pues voy a intentar
hacer algo, en este caso, pues tú después de un recorrido concreto encontraste un aspecto, ¿no?, que te ayudó, em, pero y con mucho esfuerzo, ¿no? Imagino, pues porque, pues eso, había días que podías levantarte y genial, había otros días que no, Ujú. pero ese mareo seguía ahí, ¿no? Y esa Sí. sintomatología seguía ahí, día a día, día a día, expresándose. Em, pero entonces tú, pues bueno, pues decides, ¿no? O ya no sé si lo decides, si es supervivencia, pero por si nos puedes contar un poco ahí como tu proceso a nivel, pues no sé si mental o no sé cómo llamarlo, de decir, y sobre todo luego también el que detrás no tenga una respuesta sanitaria, ¿no? Que te esté dando soporte a todo eso, pero tú aún así pues dices, venga, sigo, tengo que seguir para adelante de alguna forma, voy a probar, parece que ahora esta técnica pues me ha venido bien, así que como qué mensaje podrías transmitir para una persona que a lo mejor se encuentre en un estado parecido al que tú te encontrabas y que diga, venga, pues cómo exploro o cómo aún no teniendo una respuesta sanitaria ahí detrás que me esté dando soporte, pues intento ver cómo seguir hacia adelante o cómo encontrar algo que me ayude. Bueno, primero, lo que comentas ya, hoy en día sí hay unidades de trastornos neurológicos funcionales. Entonces, yo, eh, si la hubiera habido en ese momento, yo hubiera batallado lo que hiciera falta para acceder a una de ellas. O sea, no tirar la toalla en ese sentido porque ahora ya los hemos escuchado, los dos que has comentado tú antes, ¿no? Víctor y Daniel se llama, David. Víctor Mayordomo y Daniel Sí, y Maciel. Daniel, eso es. Los vi en el congreso, los he escuchado también en el podcast vuestro y son gente que sabe de lo que habla, sabe muy bien de lo que habla. Entonces, existiendo esos profesionales, existiendo ya cada vez más fisioterapeutas vestibulares en el caso de que tengan un trastorno funcional del equilibrio, existe la tecnología tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, que con unas respuestas fantásticas vamos, que súper sólida ya la evidencia científica y que también la he probado en mí, ¿no? Toda la batería de herramientas que tiene un terapeuta para ayudar. Entonces, yo ahí eso no lo abandonaba. Y luego, pues hasta que te den cita, pues yo lo que, si es que se pueden dar consejos, eh, es que lo primero, que se repitan el diálogo interno, que se repitan las veces que haga falta, que de ahí se sale, que el cerebro, igual que ha aprendido a estar en ese modo enfermedad, pues aprende también, reaprende a estar en modo salud y además es lo que hace de forma natural. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias, pues hay unos procesos que lo han llevado a estar en esa situación, ¿no? Pero que eso es reversible. Yo sé que muchas veces, lo habréis oído también vosotros, los pacientes repiten, preferiría tener un tumor o un tal. Pero bueno, también hay un fisioterapeuta que admiro mucho, Rodrigo Castillejos, él dice, quédate aquí el resto de la mañana y mira los pacientes que verdaderamente vienen con un problema estructural, ¿no? Entonces, eso lo primero, saber, o sea, dar certeza a tu cerebro de que de ahí se puede salir. El cerebro aprende todo el tiempo y hay que crear pues una serie de un entorno, ¿no? Unos estímulos a los que él pueda aferrarse para salir y lo va a hacer. O sea, lo va a hacer 100%, ¿sabes? Porque eso es un cerebro que no tiene ningún daño estructural, ¿no? Entonces, lo va a hacer. Y luego, para mí el ejercicio físico, que es algo además que
lo puedes modificar y ponerlo a hacer la dosificación que a ti te va bien. O sea, simplemente si consigues salir de la cama, pues dar un paseo, aunque sea por la habitación, hacer unas sentadillas, o sea, yo a los que están peor, los casos que he visto, una simple zancada, o sea, poner un pie delante y otro detrás y bajar y subir y luego con el otro pie, e ir demostrándole a tu cerebro que se puede, aunque de repente te encuentres mal y te tengas que agarrar, siempre con un entorno seguro, que tú te sientas seguro. Y al día siguiente, pues a lo mejor en vez de 2 zancadas, pues vas a poder hacer 4 y el día siguiente 8 y, y moverte, o sea, cogerte cualquier cosa que te guste y moverte. Eso para mí es una de las grandes claves de salir de ese trastorno funcional del equilibrio, demostrarle a tu cerebro que sí que puede, que sí que puede. Yo, cuando a veces por la noche es puñeterilla. No sé si esto me lo va a quitar, si es palabrota o no. Pero pasé mucho tiempo que por la noche me despertaba un mareo muy brusco y muy fuerte. Y entonces pues yo esperaba que se me pasase y me levantaba sin hacer ruido para no despertar a mi marido y me ponía a hacer el arbolito de yoga. Ahí agarrada al principio, las manitas abajo, y iba calmándome, iba haciendo ese ejercicio de decir, todo está bien, si te puedes poner a pata coja, ¿no? Pues, y pues esa ir convenciendo con mucha paciencia, eh, con mucho cariño, ir convenciendo a ese cerebro de que sí que puede hacer cosas. Y, y bueno, pues yo estoy convencida de que te pide más cada vez. A mí me ha pasado y también veo en los pacientes, que son poquitos, porque yo acabé el posgrado hace un año. Eh, pero yo veo que como responde, como hay una respuesta positiva, pues se avanza en ese sentido, con esa exposición al movimiento gradual, segura, con cariño, con paciencia. Y si un día no se puede, pues no pasa nada. Al día siguiente se vuelve a intentar. Sí, Las dos patas para mí son las principales. total. Además, eso, yo creo que estás como comentando las líneas, ¿no?, principales de abordaje, que es esa reeducación, ¿no?, de nuevo a través del movimiento y esa reexperimentación, donde esas comunicaciones que a lo mejor no están siendo del todo funcionales y que te están dando una salida, pues que causa una sintomatología concreta, pues cómo graduarla, ¿no?, cómo reexperimentarla y cómo llevártela a un punto en el que se vivencien o que se empiecen a vivenciar con algunos matices un poco diferentes, ¿no? Pero eso siempre pues con una graduación, con un conocimiento de la persona, con un encontrar pues eso, cuál es su tipo de movimiento, cuál es su tipo de abordaje que le va a ayudar. Y además, algo que también has comentado antes, todo esto yo creo que es muy importante que se acompañe de una psicoeducación, ¿no? Donde tú pues le sepas decir toda la amalgama, ¿no?, de componentes que están alrededor de esto, ¿no?, y que están alrededor de la expresión, de la vivencia, de la sintomatología, de percepción, de síntomas físicos, de todo, ¿no?, lo que está pasando ahí, para que la persona un poco se ubique en lo que es el trastorno neurológico funcional y en cómo pues, se puede ir haciendo el abordaje, porque al final, pues cuando a lo mejor hay una patología mucho más aguda, como puede ser un ictus, un tumor, es como que directamente ya tienes ahí la psicoeducación porque sabemos lo que es eso, ¿no? Y aún así algunas veces, pues que también le tienes que contar mucho a la familia y a los pacientes
cómo se expresan este tipo de cuestiones a nivel cerebral, porque no es lo mismo tener pues una rotura o un E15 a que no puedas mover una parte de tu cuerpo por una Claro, irrigación de una arteria, que eso también no es fácil de entender. Y yo, por ejemplo, en el ámbito cognitivo ya ni te cuento, ¿no? Cuando pues hay cosas a lo mejor de atención o de memoria, es decir, hay cosas que no son tan palpables o que no son tan tangibles, entonces muchas veces pues cuesta un poquito más conceptualizar, pero en este tipo de casos, el explicar, ¿no? Y el dar información de cómo funciona un cerebro en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones y cómo pues eso ha podido llevar a un punto álgido donde se esté expresando un trastorno muy, muy incapacitante. Luego también cómo, a lo mejor, encontrando cada uno un camino concreto, una reexperimentación, volver a reeducar pues partes del cuerpo o sistemas o funciones cerebrales, pues como esa experiencia ya te puede ir haciendo encontrarte de otra forma, ¿no? sí. Pero todo eso, claro, acompañando tanto de esa experiencia como de esa psicoeducación que yo creo que tienen que ir de la mano, ¿no? Y que tú efectivamente pues ya nos dabas esas claves cuando nos contabas pues esa experiencia que tú has ido teniendo, ¿no? Eso es. Bueno, pues Marian, también quería preguntarte un poco, porque justo también cuando yo te conocí en el Congreso salió el tema de pues, el abordaje psicológico, que en algunas ocasiones también acompaña a este tipo de procesos. Y es cierto pues que al igual que todas las disciplinas sanitarias tienen sus limitaciones en cómo abordan los trastornos neurológicos funcionales, pues creo que la psicología también lo tiene y que también se tiene que aprender mucho, ¿no? De los trastornos neurológicos funcionales en el ámbito psicológico. ¿Puedes contarnos desde tu experiencia en ese ámbito qué fue lo que te ayudó y lo que no te ayudó? Y si tú, pues, ahora que estás compartiendo tu experiencia en esto, ¿qué puntos clave, digamos, nos daría ahí o un poco contarnos cómo lo viviste tú, eso? Pues mira, es un tema que no es fácil, ni como lo he vivido como paciente, ni ahora como fisioterapeuta, cuando los pacientes están yendo a psicoterapia. Entonces, como paciente, en aquellos inicios donde no sabía nada ni qué me ocurría, la psicoterapia, que era cognitivo-conductual, que te comento, a mí me vino bien mi psicólogo porque me ayudaba a manejar esos síntomas, porque claro, yo, una de las preguntas que tú me hacías era si en algún momento tuve algún diagnóstico. Claro, yo después de 6 meses de estar ya, pues eso, tan mal y en casa y sin un diagnóstico, sin una cita médica pendiente ya, que no, porque ya lo había recorrido todo, yo tuve un problema de ansiedad serio. Yo ya traía, siempre he sido una persona con cierta tendencia a la ansiedad, bueno, hay una serie de características personales que sí que son predisponentes a que luego, ante un evento vestibular, como supongo que tuve yo, o a cualquier otra circunstancia, que además están ya perfectamente estudiadas, ¿no? Que son unos precipitantes, ¿no? de la patología, pues si existen estos factores predisponentes, el psicólogo pues, te puede ayudar, ¿no? Pues, a tratar esa ansiedad, si había una ansiedad de base, y luego si el propio proceso ha generado además más ansiedad, pues también te puede ayudar a manejarla, ¿no? Pero es muy importante, y la evidencia científica también es muy sólida y cada vez hay más documentos que lo indican, son patologías distintas.
Entonces, hay muchas personas que tienen ansiedad y no tienen trastorno neurológico funcional. Y hay personas con trastorno neurológico funcional que no tienen ansiedad. Se han medido los niveles de ansiedad y depresión en poblaciones con trastorno neurológico funcional y son las mismas que hay en otras patologías crónicas. Entonces, ya hablando como fisioterapeuta, nos cuesta derivar a psicólogos o trabajar con psicólogos porque todavía hay muchos psicólogos que unen la ansiedad y el trastorno neurológico funcional. Entonces, claro, eso limita mucho lo que hablábamos de la información que le damos al cerebro, ¿no? Si tú, cerebro, le estás diciendo que mientras tenga ansiedad va a sentir mareo, cuando siente ansiedad, siente mareo, ¿no? Por no decir palabras así que he aprendido mucho de Juan Anaya, ¿no? De codificación predictiva, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es fundamental romper ese vínculo que tiene en tu cabecita. Y hay psicólogos, lamentablemente, que todavía, con su mejor voluntad, y porque eso es lo que han estudiado, unen la ansiedad al mareo. Entonces, ahí es lo que tú decías, ¿no? Es muy importante y me encantaría que hubiera más psicólogos como tú con esa formación que saben distinguirlo y le pueden decir, vale, vamos a tratar la ansiedad, es un factor que predispone, ¿no? Pero tú tienes que tratarte tu trastorno neurológico funcional con estas otras herramientas que además que es lo que te digo a nivel personal y lo veo en los pacientes. El mareo se desactiva porque no se cura, es una cosa que a mí me gusta dejar claro, porque es como curarte de un dolor, ¿no? Te lo desactivas, ¿no? Pero el dolor tiene que estar ahí porque es fundamental para seguir vivos, ¿no? Que cuando te haces daño te duela algo, ¿no? Con el mareo pasa igual, ¿no? Pero se puede desactivar esa alarma mareo, se puede desactivar y tú luego sigues con tu tratamiento de tu ansiedad si quieres y si no, no, pero sabiendo que son cosas distintas. Entonces, tengo ahí esa un poco disyuntiva, ¿no? De psicología, sí, claro, porque además son como las patas, ¿no? De educación, fisioterapia vestibular y apoyo psicológico cognitivo-conductual, son lo que dice la evidencia científica, ¿no? Pero depende de qué psicólogo, porque ya te digo, como han ese case de ansiedad, depresión y mareo juntos, eso dificulta enormemente superar el trastorno neurológico funcional. Esa es mi opinión, ¿eh? No sé tú qué Sí, opinas. yo creo que eso, ¿no? Que la clave puede ser que la conceptualización no sea que porque tienes ansiedad se está expresando un trastorno neurológico funcional o un mareo, ¿no? O porque tienes depresión, sino que hay un trastorno neurológico funcional que se está expresando a través del cuerpo, a través del sistema sensorial, a través de lo que sea, y que, como tú bien has dicho, pues puede haber una serie de factores predisponentes o precipitantes, pues que están alrededor de eso y que en algunos casos, pues eso, abordar cuestiones relacionadas con ansiedad puede ayudar o no, porque también hay que saber cuál es el momento de recibir esa terapia psicológica o no recibirla. A lo mejor hay gente que lo que mejor le viene es empezar pues por esos componentes de reeducación a través del movimiento y poco a poco, una vez que se encuentren en sí mismos, pues decir, vale, pues yo sé que a lo mejor tengo estos predisponentes que pueden influir en cómo se está disparando esta sintomatología. Pues vamos a ver si el trabajarlos puede atenuar o no la expresión de esto. Pero si tú te levantas cada día y necesitas estar en cama, pues a lo mejor que te digan, no, es que tienes que hacer técnicas de relajación, es como, ¿qué? Es decir, yo lo que necesito es poder ponerme de pie y poder salir Exacto. a la calle y poder vivir. Entonces, no me venga ahora con un correlato, digamos, a nivel mental, de que todo esto se debe a un proceso mental, porque no, yo no veo esas causas, esas consecuencias y esos efectos,
sino que yo ahora mismo lo que necesito es salir adelante, pues eso, con mi cuerpo, con mi movimiento, con mi actividad y con mi participación. Entonces, claro, hay que saber cómo llegar a cada caso y saber que si al igual pues que una ansiedad muy pura se expresa de una forma muy concreta, pues con una respiración acelerada, con unas palpitaciones y con otra serie de sintomatología muy específica que está muy filiada y que no se acompaña de otras cosas, como tú decías, ¿no? Porque el trastorno neurológico funcional se puede acompañar o no de ansiedad, se puede acompañar o no de otros estados o eventos psicológicos, y la realidad es que precisamente el trastorno neurológico funcional, su expresión principal, pues la que cada una tenga en función de la modalidad, ¿no? En la que se exprese, pues ya sea con mareo, ya sea con hemiparesia, ya sea con debilidad, ya sea con ceguera, ya, con lo que sea. O sea, Pero entonces tenemos que ir acercándonos y de una forma también no agresiva, como tú dices, ¿no? Que a ti te daban en el cuello y que estaba todo el mundo obsesionado con un punto gatillo o no sé qué, sí, porque también el cuerpo puede tomarse como una agresión determinados acercamientos, ¿no? Y determinados totalmente. abordajes. Entonces, tiene que haber una forma equilibrada de acercarse a la expresión de eso, ¿no? Una forma que no sea ni yo tengo la varita mágica y te voy a curar esto porque eso no funciona, ni tú eres total responsable de lo que te está pasando. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer pues, es respirar o es hacer técnicas de relajación o algo así. Entonces, claro, creo que tu testimonio y todo lo que nos estás contando nos está dando muchas claves, pues de cómo eso, de cómo tú encontraste una técnica, encontraste un abordaje, encontraste un movimiento, encontraste cómo empezar una reeducación a nivel postural, a nivel de ejercicio físico, y luego eso pues ya como fuiste acompañándolo con otras cosas, como tú también pues te fuiste conociendo, ¿no? Pues en el sentido pues yo a lo mejor soy una persona pues que siempre he sido un poco nerviosa, un poco ansiosa o más o menos vigilante, en fin, pero que eso ya son como cosas que acompañan, ¿no? Pero no son las cosas que están determinando el momento y la entidad y el trastorno con el que tú estás viviendo en ese momento. Entonces creo que entender como todo el conglomerado de sintomatología y de expresión del trastorno neurológico funcional se está viendo muy bien con lo que tú nos estás contando. Me alegro porque no es fácil y sobre todo lo que os comentaba antes, ¿no? Que no son procesos lineales, ¿no? Con estos trastornos funcionales no es hago esto y ocurre esto, ¿no? Si quiero tener más fuerte el bíceps, hago, ¿no? Pull de bíceps y entonces eso que cada persona encuentre su forma, sabiendo que ahora hay mucha más conocimiento, que si hay alguien que le dice, como me dijeron a mí, que es del cuello, o que todas estas tonterías que me dijeron con toda la buena voluntad, pero que no, que ya hay profesionales que saben de lo que están hablando y que de lo que es un trastorno funcional y cómo abordarlo. Entonces, que den con esa información y con esos profesionales y que sepan eso, que pueden recuperar otra vez su autonomía y su estado de salud razonable. Y te digo por si hay algún perfeccionista por ahí, que también es un trabajo de personalidad que, que predispone un poquito a este tipo de trastornos, hay que buscar un estado de salud razonable, que es el que tiene todo el mundo. Yo no conozco a nadie que esté bien el 100% del tiempo. Así que, pues nada. Total, totalmente. Y Marian, quiero aprovechar un poco que en ti se junta pues todo el conocimiento de experiencia más el conocimiento técnico por ya todo lo que tú después te has formado y has estudiado. Entonces, si a nivel técnico y también desde tu punto de vista personal y profesional, puedes
contar dentro del trastorno neurológico funcional esta modalidad de percepción de mareo persistente, ¿no? Que puede ser Sí. una de las variantes, pues lo que tú sabes sobre él, por si hay alguna persona a la que pues, puedes ayudar en este sentido. Vale, pues hay unos criterios diagnósticos que son básicamente tener esa sensación de mareo durante más de 3 meses, de forma continuada, la mayoría de los días, fluctuante, es muy importante que la sensación sea fluctuante, y que la persona se encuentra peor, pues eso, en entornos donde hay mucho estímulo visual, con el propio movimiento también se encuentran peor. Y básicamente eso, que se mantiene en el tiempo y que tiene esa sensación de inestabilidad, no de giro del entorno tuyo, sino más que como si estuvieras borracho o embarcado. Cada uno lo describe un poco de formas distintas porque son sensaciones extrañas, ¿no? Y luego esa patología ya se sabe cómo abordarla, ¿no? Y es como hemos estado un poco comentando, la parte educativa es fundamental, introducir la información adecuada en el cerebro para que no esté activando esa alarma de mareo, que al final es lo que no es una herramienta que tiene el cerebro para modificar tu conducta, y lo que quiere básicamente es que estés a salvo. Entonces, más a salvo que en tu cama, eh, cuando ya llega a unos grados pues más graves, ¿no? de la patología. Pero eso es lo que está intentando tu cerebro, mantenerte a salvo porque está funcionando en un estado de alerta protección. Y entonces tienes que introducir buena información para que la integre con todo el resto de información que utiliza para generar esa sensación de equilibrio y te dé una sensación de una sensación de estar en el mundo de forma sana, ¿no? y segura. Yo creo que esa es un poco la palabra, ¿no? Y luego está la rehabilitación vestibular, que se basa de forma resumida en estimular ese sistema del equilibrio. Y nosotros, como de forma un poco didáctica, decimos que son gimnasios del equilibrio. Igual que tú vas al gimnasio normal, ¿no? A hacer movimientos y a fortalecer los músculos y los reflejos y la coordinación y pues todo eso, pero del sistema del equilibrio, que entran en juego una cantidad de sistemas además dentro de, de ese sistema del equilibrio, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? El sistema visual, el oído interno, todo el músculo esquelético relacionado con la postura. Hay muchas áreas de integración en el cerebro que participan. El sistema límbico, que es el que gestiona las emociones, con lógica, ¿no? Porque si es tan importante para el cerebro mantenerte seguro, pues quiere tener muy a mano ahí el botón del miedo, ¿no? Por si hay ¿no? alguna sensación de que no estás seguro de que puede mantenerte íntegro físicamente, pues entonces quiere tener ahí a mano el botón del miedo para darle y generar. Mareo y miedo están muy unidos siempre, ¿no? Entonces, se trabaja también con ese sistema límbico, entre otras áreas de integración, en la fisioterapia vestibular. Entonces, recomiendo a tope, porque ya te digo que para mí fue un antes y un después, hace año y medio, 2 años ya casi, el conocer primero esta información y esta patología, de la mano concretamente de Arturo Goicoechea, que fue el que tiene un curso para vértigo y mareo súper recomendable online. Y luego el exponerme a estas estrategias de fisioterapia vestibular que te ponen en forma el sistema del equilibrio. Y Vale. entonces ahí están esas dos patas. Hoy en día ya ese es un poco lo que te enfada, ¿no? Que hoy en día nadie tendría que estar en su casa mareado tomando antidepresivos. Si lo que tiene es un trastorno funcional del equilibrio. Porque se sabe
cómo ayudar al paciente, ¿no? Hay herramientas de diagnóstico, hay criterios diagnósticos primero, herramientas de diagnóstico y estrategias terapéuticas. Entonces, hay que hablar de esto todo lo que se pueda. Total, sí, totalmente. Y otra cosa, es muy común, que eso es otra cosa que me quedé diciendo, pero bueno, ¿será posible que sea tan común en la población esta patología y no se sabe abordar? Por lo reciente de todo este desarrollo de la neurociencia, ¿no? En relación a esto. Así que mucha divulgación. Total, eso es, que nos escuchen, que te escuchen y que la gente aprenda, ¿no? Un poco de cómo se puede lidiar y cómo se puede convivir y cómo se puede trabajar este tipo de cuestiones. Y ya, Marian, por ir cerrando un poquito, bueno, primero, no sé si quieres comentarnos un poco, pues, porque por lo que nos ha ido contando a lo largo del episodio, tú te dedicas a trabajar con personas, ¿no? Con Sí. mareo funcional y eso, pues por si hay alguien que necesite acudir a ti o que tú le puedas echar una mano, pues dónde te pueden encontrar. Y luego también ha ido comentando algo a lo largo del capítulo, que es que, bueno, que el concepto curar es un concepto relativo, ¿no? Que es algo pues con lo que tú a través de la psicoeducación y de la reeducación a través del movimiento, pues lo vas sobrellevando mejor, pero que a lo mejor hay algún día en el que tú pues te puedes levantar un poquillo o te levantas un poco así, pero sabes de qué herramientas echar mano, pues para a lo mejor encontrarte un poco mejor. Entonces también que si te parece terminemos cerrando con que esto es un proceso de aprendizaje constante y cómo pues tú lo llevas ahora mismo en la actualidad y cómo te encuentras. Vale, pues otra frase de Rodrigo Castillejos es que si quieres cambiar como estás, tienes que cambiar cosas en tu vida. Entonces, yo hago ejercicio funcional 3 veces por semana a tope, o sea, a todo lo que puedo. O sea, a la mayor intensidad que puedo. Y además sí es como hay que hacerlo, o sea, a la mayor intensidad que puede cada uno. O sea, no. Pero 3 veces por semana yo me obligo a moverme. Y muevo el cuello para arriba, para abajo, hago un montón de ejercicios que implican bajar la cabeza, subirla, girar, de todo. Y cada uno que encuentre la suya. Pero el movimiento tiene que estar presente en tu vida de forma regular, constante, como comer, dormir. Para mí es clave. O sea, mantener esa rutina de movimiento. Luego, bueno, estoy explorando y también me gusta lo que estoy sintiendo, la meditación, mindfulness. Yo creo que también es un compañero bastante apañado para esto que hablábamos de conectarte de no volver a perder esa conexión con uno mismo, ¿no? Y las sensaciones que tienes, conocerlas, no huir de ellas, sino conocerlas, vivirlas y entender que si tu cerebro te está dando esas sensaciones es porque piensa que te van a ser útiles de alguna manera, ¿no? Entonces es decir, bueno, pues venga, pues las escucho y luego las atiendo, digamos, ¿no? Con cariño, pero luego ya como esa misma atención, que es lo que busca, el síntoma busca atención, ¿no? Que por su propia naturaleza y por eso es útil, ¿no? Entonces las atiendes, pero ya, o sea, ya sabes que no está pasando nada y luego vuelves con tu vida. Pero ese pararme y atender, eso también lo estoy incorporando en mi rutina y con bastante buenas sensaciones al respecto y resultados. Y luego sí, pues si estoy a lo mejor como muy cansada o muy tal, pues sé que mi cerebro a donde va a tender para modificar mi conducta de nuevo y decirme, Marian, descansa, pues va a ser a esa sensación de inestabilidad pero
nada que ver con lo que era antes y de nuevo yo creo que muchísima gente, y ya no es un trastorno funcional, el mareo forma parte es una herramienta más de tu cerebro para pedirte eso, que descanses y que estés atento, ¿no? Si hay una situación pues en la que no, imagínate, yo qué sé, una bajada de tensión, una bajada de azúcar, o sea, es una herramienta que utiliza el cerebro, ¿no? Entonces, pues yo sé que el mío, pues echa mano de esa, pues la atiendo y sin más, pues me voy a descansar. Y, y porque eso está dentro para mí ya o sea, a mí me deja vivir sin problema, yo no, es muy puntual. Pero eso, siguiendo con estos cambios que te he comentado. Y luego, si alguien vive por aquí, por cerca de Málaga, pues sí que puede venir a la unidad nuestra de vértigo y mareo, que estamos en una policlínica de Corporación Rincón Salud. Estamos en Torre del Mar, pero que cada vez hay más profesionales. En Madrid está Rodrigo Castillejos, en Huelva está Saulo, o sea que yo creo que puede buscar fisioterapia vestibular e ir a alguno que le pille cerquita, pero que son profesionales que primero van a entenderle muy bien los síntomas que tiene y luego van a saber abordar esta sintomatología. Entonces, yo creo que casi el mejor consejo que puedo darle a día de hoy, afortunadamente, es intentar eso, encontrar un profesional que sepa de trastornos funcionales y si es el tema de mareo, fisioterapeuta vestibular. Genial. Pues muchas gracias, Marian. Yo la verdad que creo que con lo que nos ha ido contando, pues nos has dado una lección magistral de Hoy trastornos sí. neurofuncionales, de tu caso concreto, ¿no? Es más relacionado con el sistema vestibular, con el tema de equilibrio y de mareo. Me ha parecido como muy interesante el recorrido que hemos ido haciendo, ¿no? Pues en un periodo más agudo, cómo se necesitan más procesos de psicoeducación, de reexperimentación, de exposición, de que cada uno encuentre su movimiento y como ahora, ¿no? Cuando ya estás, digamos, en un pseudo a largo plazo de todo este proceso, pues ya tienes una actividad física muy, muy integrada en tu día a día, una intensidad de aferencia de movimiento también, pues a lo mejor mayor que cualquier otra persona, porque a lo mejor pues siempre también se dice, ¿no? Que en el abordaje de esto y ya en el tratamiento también a largo plazo, aunque todos debemos de hacer ejercicio y el movimiento es una parte fundamental para que tu cerebro siga como captando estas señales un poquito más disfuncionales en lugar de disfuncionales, necesitas como más experiencia, ¿no? Y más intensidad de esas experiencias pues para que eso se siga equilibrando, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. En este caso. Y luego pues también como esas técnicas de una vez que no estamos en un periodo ya de hiperalerta, de hipervigilancia, de agudeza de la expresión de la sintomatología, sino que ya conocemos en qué momento estamos, pues procesos a lo mejor eso de escucha del síntoma, de conocimiento de cómo se expresa y de pues mindfulness, grounding, ¿no? Hay un montón de técnicas que son Sí, importantes. somatic tracking también, ¿no? Que está también en tu campo, ¿no? De la psicología. Y ahí Sí, ya es que no tiene nada que ver. Hace 10 años era la nada. claro, Ahora, pero también yo creo que en un momento determinado, ¿no? Porque a lo mejor si desde un principio pues te dicen vamos a hacer una escucha activa, pues tú, por lo que hemos sí, comentado antes, no estoy preparada, no, ¿no? no, A no. lo mejor o no es el Claro, claro, momento, claro. Sí, sí, aunque sí, sé que totalmente. esto va a llegar en en un momento determinado, o yo como profesional sé que sí que va a haber un momento en el que vamos a abordar esto, pero ahora no te voy a hablar de eso porque sé que no es lo que necesitas, sino que lo Totalmente. que necesitas pues otro tipo de cuestión, pues en tu caso, pues más relacionada con el movimiento, con la Exacto. reexperimentación, con encontrarte un poco tú ahí en tu cuerpo. Así que agradecerte este rato, yo la verdad que se me ha pasado volando y ha A sido súper vosotros. agradable la Muchas gracias. conversación.
Y nada, que espero que esto ayude pues, a que haya más conciencia, más conocimiento y más divulgación sobre los trastornos neurológicos funcionales, que es una de las líneas que nosotros perseguimos desde la fundación, porque es algo que cada vez se ve pues, con más frecuencia, que la gente sufre igual que sufre pues, cualquier otra persona con un ictus, con un tumor o con un traumatismo. Entonces, esto pues hay que dar un conocimiento, ¿no? y una respuesta a cómo se desarrolla y en qué consiste. Así que, de verdad, gracias por contarnos tanto la parte personal como profesional de todo esto y que nos veremos, imagino, por el máster o por los ámbitos de la Seguro que neuro. sí, seguro que sí. Y Muchísimas gracias y mucho ánimo a la gente que está pasando por este proceso. Fuera culpas, gracias a Dios ahora ya sabemos que es una patología, que no somos culpables de tenerla ni culpables de no curarnos tampoco. Y, que eso, que mucho ánimo y que adelante. Bueno, pues nada, con esto nos despedimos. Agradecer a todos los oyentes el estar escuchándonos y especialmente yo creo que en este capítulo, pues todo lo que puedan compartir, divulgar y comentar a su entorno cercano, pues creo que se va a agradecer un montón porque es súper necesario. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por todo, María. Un abrazo. a vosotros, adiós. Hasta luego.